Somos hijos de Dios, cantando una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Con nosotros tú vas y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Oh Dios. Te exaltamos, oh Rey, atamos el mal, estás con nosotros. Tu amor destruye el temor y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Oh Dios. Las murallas caen, las murallas caen. 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 Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, oh, oh.
gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Hermanos y hermanas, les extiendo un afectuoso saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar este tiempo para meditar en la santa palabra del Señor y les invito a elevar unas breves palabras de oración. Padre, gracias, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias porque siempre estás con nosotros a pesar de las situaciones adversas que podamos atravesar en la vida. Señor, te entregamos este tiempo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, del verso 14 al verso 16. La palabra dice de la siguiente manera: Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates,
o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Encontramos en este contexto un discurso que está dando Josué, ya el último discurso, porque él también ya era un hombre mayor de edad, estaba en sus últimos días y él quería asegurarse que el pueblo continúe adorando al Señor. Hay que recordar que Josué fue el sucesor de Moisés y con la ayuda del Señor pudieron llegar a la tierra prometida. Josué fue el hombre que dirigió al pueblo y el pueblo también ya había aprendido sus lecciones. Ya no era ese pueblo duro con el cual Moisés tuvo que luchar. Sin embargo, todavía siempre estaba ese coqueteo, por decirlo así, con los dioses extranjeros. Todavía siempre había esa inclinación de buscar a otro Dios que no sea Jehová. Es por esa razón que Josué hace este llamado de atención y de alguna manera presenta un desafío al pueblo, que si bien es cierto, estaban encaminados hacia la adoración de Jehová, pero Josué, antes de partir, quería cerciorarse que el pueblo pueda hacer lo correcto. Dice, y les hace recordar: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Otra versión dice: teman al Señor, teman a Jehová. Cuando se habla del temor, no se trata de tener el miedo, el pavor de que algo malo va a suceder o que Dios es un Dios cruel, despiadado, que nos va a aniquilar. Porque en la palabra vamos a encontrar muchas veces que se menciona el temor a Jehová, el temor a Dios. Pero este temor está vinculado con el cumplimiento de la ley y tiene que ver con la veneración a Dios. Tiene que ver con un respeto absoluto a Dios. Y esto es lo primero que Josué quiere que el pueblo no olvide. Que venere, que respete a Dios, que sepa cuál es el lugar de Dios. Y esto también debe llegar a nuestras vidas, porque a veces las personas toman el nombre de Dios como un juego, como algo que no tiene mucho sentido. Se utiliza mal el nombre de Dios. Las personas hablan de Dios con mucha ligereza. A Dios muchas veces no se toma en serio. Y también vamos a encontrar que la gente dice seguir a Dios, dice amar a Dios, pero con la vida demuestran todo lo contrario. Dice, ¿no?, que hay que servirle fielmente. Josué está animando al pueblo, motivando al pueblo a servir a Dios con toda fidelidad. Y cuando se habla del servicio, no necesariamente tiene que ver con esa acción, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de servir, inmediatamente pensamos en una acción que va a agradar a Dios, que va a ser de bendición para otro, que, ojo, tiene que ver. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de servicio, expresa esa relación completa con Dios. Es reconocer a Dios como Señor, lo que solamente puede hacerse con toda la existencia. Es ese reconocimiento de que hay un ser supremo y que yo como persona, como creyente, le entrego toda mi vida, todo mi ser, mis pensamientos, mis acciones, todo eso se entiende como servir a Dios y obviamente hacerlo con sinceridad, hacerlo con fidelidad. Josué esperaba que el pueblo se siga entregando a Jehová. Josué esperaba que el pueblo no dejara de amar a Dios. Nosotros en este tiempo nunca dejemos de amar a Dios. Sigamos entregando todo nuestro ser, toda nuestra existencia, todo lo que somos. Siempre enfoquemos hacia Dios. En el mismo versículo dice lo siguiente:
Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Cada pueblo, cada nación tenía uno o más dioses, porque siempre el ser humano ha tenido esa necesidad de creer, de adorar a algo o a alguien. Eso se ve así a lo largo de la historia universal. Y el pueblo de Egipto tenía sus propios dioses. No hay que olvidarnos que ahí estaban los israelitas, antes que sea el pueblo de Israel. Era una mezcla de personas que los egipcios habían capturado y ahí se mezclaban las creencias. Algunos creían en algún dios egipcio, otros quizá en un dios amorreo, en fin, cada quien buscaba algún tipo de dios. Y en esa época el pueblo todavía no tenía la conciencia clara quién era Jehová de los ejércitos, sino es hasta que aparece Moisés. Eso quisiera que todos lo tengan en cuenta. Porque a lo largo del camino en el desierto, cada cierto tiempo la gente recordaba a un Dios. Y no hay que olvidarnos esa escena en la cual diseñan, forman un ídolo en una forma de un becerro de oro y empezaron a orar, a hacer toda una fiesta. Entonces vemos que la gente siempre sacaba ese lado idolátrico, siempre quería ver a un Dios, porque Jehová no se veía, era el Dios que no se ve. Y como los demás pueblos tenían sus dioses imponentes, estatuas grandes, con figuras atemorizantes, poderosas, entonces siempre había como que ese deseo de querer tener algo similar, algo en que apoyarse, algo en que ver y confiar y creer. En esa época, en el Antiguo Testamento, siempre se mostraba esa tensión de adorar a Dios, pero también adorar a otros dioses. Eso se va a ver a lo largo del Antiguo Testamento, que Dios se enoja, Dios también muestra su fastidio al ver que el pueblo en diversos momentos, no solamente aquí en la época de Moisés, Josué, sino a lo largo de todo el recorrido del Antiguo Testamento, cada cierto tiempo el pueblo era infiel, adoraba otros dioses, y eso era algo que desagradaba mucho a Dios. Ahora, en estos tiempos, no hay que olvidarnos que existen dioses, existen ídolos. Quizá no los de antaño, pero sí, todavía existen. Y aquí Josué estaba hablando de los ídolos, de los dioses de los antepasados. Y ahora habría que pensar nosotros, quiénes fueron los dioses de nuestros antepasados, y no me refiero necesariamente a los incas, me refiero en nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. No hay que olvidarnos que hay cosas que se pueden ir pasando, heredando a nosotros por una cuestión de tradición. Quizá en nuestra familia antes se adoraban imágenes, se tenían imágenes de algún santo, de alguna santa, y se le rendían cultos, ofrendas, entre otras cosas. Y eso fue pasando por tradición. Quizá llegó a alguno de nosotros y también por tradición se ha seguido adorando. Uno llega a conocer del Señor, pero a veces cuesta dejar esos ídolos. He conocido casos de personas ya cristianas, evangélicas, pero que todavía no dejaban algunas estatuas, todavía no se deshacían de esas estatuas. ¿Se da cuenta? Hay una tradición ahí. También pasa con el tema de la superstición. Nuestros padres o abuelos, bisabuelos, quizá tenían algunas prácticas que con el tiempo también alguno puede haberlo adquirido y todavía sigue confiando en la suerte. Todavía sigue confiando en un número de la suerte, todavía se sigue recorriendo el 1 de enero, ¿no? Con la maleta, con las uvas, no sé,
todavía quedan esas cosas. Y cada uno tendría que meditar, ¿no? Porque a veces sí, uno lo puede tomar a juego, pero muchas personas lo presentan como si fuera un juego, pero a la larga creen en ello. Por ejemplo, hay un personaje que quizá muchos lo conocen, el Ekeko. Y algunos pueden decir, bueno, es parte de la cultura y efectivamente muchas cosas pueden ser culturales, pero dejan de ser culturales, especialmente para un cristiano, cuando empieza a depositar su confianza en una cosa o en un ritual o en algo. Ya deja de ser cultural. Ya estamos hablando de formas de recurrir a otros dioses, ser idólatras. Y esperamos que pueda hacer algo, ¿no? Y así puedo seguir mencionando también los dioses de este tiempo, y hay un Dios que siempre ha existido y está presente, el Dios del dinero. Es algo que doblega las conciencias, la moral de muchas personas, y tenemos que meditar en qué lugar de nuestras vidas está el amor al dinero. Tenemos que pensar cómo está el amor a uno mismo. Está bien, hay que amarse a uno mismo, pero algunos ya se ponen en un nivel demasiado elevado. Ya es un amor extremo, hay una egolatría. Y así podemos ir mencionando muchas cosas que se convierten en ídolos, en dioses. Y que por más que digamos que adoramos a Dios, amamos a Dios, seguimos esta transmisión, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero esos ídolos siguen ahí. Todavía no lo hemos quitado. Y creo que es tiempo de deshacerse de esos dioses. Es tiempo de meditar y decir qué cosa está interponiéndose en mi relación con Dios. Porque eso es un ídolo. El ídolo es algo que se pone en medio de Dios y nosotros. Nos desenfoca de Dios y empezamos a confiar en el ídolo, en el Dios, me refiero al Dios escrito con minúscula, y no nos permite creer en Jehová. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, hermanas. Podemos hablar de Dios, pero en la práctica quizá estamos confiando en otras cosas. El verso 15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Encontramos aquí que Josué está mostrando ese lado de líder y guerrero, ¿no? Era una persona de convicciones muy firmes. Así se ve a lo largo de la historia de Josué. Y aquí les está diciendo, a ver, ustedes, ¿a quién van a servir? ¿No? Josué no iba ahí a medias tintas. No iba a decir, bueno, hermanitos, querido pueblo, les animo. No. Él iba, ¿a quién van a servir? Porque veo que algunos ya se están desviando. De una vez, definan ahora. ¿Se quedan con los dioses paganos o van a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza? Les pone así, las cosas bien claras, frío o caliente. Y esa pregunta creo que sigue vigente ahora. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vamos a servir, hermanos y hermanas? No, acá sí no hay puntos medios. Acá no hay, bueno, quizá, bueno, depende, bueno, podría ser. No. O amamos y servimos a Dios o no. ¿Somos cristianos o no lo somos? No hay punto medio en este aspecto. En el Evangelio no hay medias tintas, no hay lugar para la tibieza, y eso se muestra en Apocalipsis, en la cual el Señor dice, ¿no? O bien eres frío o bien eres caliente, porque si eres tibio te voy a expectorar. Y la Biblia lo dice con una palabra todavía mucho más fuerte. No hay que olvidarnos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores,
pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Encontramos aquí a Jesús diciendo a la gente, defínanse, porque obviamente el Dios que estaba ahí latente en ese tiempo, como dije, hasta el día de hoy, es el amor al dinero, amor a las riquezas. Y decían, no, o sea, ustedes no pueden ser seguidores míos si aman más a las riquezas, si buscan más las riquezas, y todavía en formas ilícitas. No se puede servir a esos dos señores. Se tiene que decidir, tiene que haber convicción. Una persona que sigue a Cristo debe saber a quién está siguiendo, a quién está sirviendo. El mismo Josué dice más adelante en el verso 19, no es fácil vivir para Dios, no es sencillo, porque si fuera sencillo cualquiera lo haría entonces. No es fácil seguir el camino del Evangelio, no lo es. Hay que renunciar a muchas cosas, hay pruebas que pasar, hay momentos en los cuales tenemos que decidir por algo que nos gusta, por algo que no, y muchas veces tenemos que optar por lo que no nos gusta, sabiendo que nos va a hacer bien, pero es una tensión, es una lucha que podemos tener todos nosotros en el día a día o cada cierto tiempo. Seguir a Cristo es para valientes, solo los valientes van a heredar el reino de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, estamos hablando de algo muy serio. No tomemos a la ligera al cristianismo, no tomemos a la ligera a Dios. No hay que hacerlo así. Para recorrer el camino de la vida cristiana debemos tener una fe inquebrantable en el Señor y demostrar nuestras convicciones en el diario vivir. Nosotros podemos vivir en este mundo y podemos hacerlo bien siempre y cuando seamos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en los valores del reino. Ahora, ojo, ahorita estoy mostrando como una forma de radicalidad, pero quisiera explicarme un poco. Hay personas que dicen, sí, voy a seguir a Cristo, voy a ser fiel, voy a ser radical, pero terminan ofendiendo a otros, terminan poniéndose por encima de otros, con el propósito de defender sus propias convicciones. No se trata de eso. Nosotros podemos amar a otras personas que tienen un estilo de vida muy contrario a la palabra. Podemos respetar a las personas que son diferentes en su manera de vivir, en sus prácticas, en todo, en su ideología, en todo. Nosotros podemos dialogar, nosotros podemos ser comprensivos, nosotros podemos ser respetuosos, pero eso no significa que tengamos que dejar de lado nuestras convicciones. Jesús tenía las convicciones bien claras, la fe muy fuerte en su Padre. Sin embargo, Él estaba con todos, ¿no? De eso se trata. Tener la convicción de seguir a Cristo, tener la convicción de amar a Dios. Y eso es lo que estaba diciendo Josué. Josué le está diciendo, miren, ustedes pueden vivir tranquilamente, pero defínanse, o Dios o los dioses paganos. Y tenemos que revisar una vez más en nuestra vida cómo estamos, porque a veces nuestros valores no son así firmes, son demasiado débiles. A veces nuestra forma de pensar o nuestra forma de creer en Dios es muy frágil, es muy débil. Debemos de tener cuidado con todo ello. Luego dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Estoy seguro que Josué, antes de lanzar este desafío al pueblo, se reunió con su familia. Y ojo que en esa época la familia no eran 2, 3 personas nada más. Las familias eran mucho más grandes. Y Josué ya era un hombre mayor y era un hombre anciano. Se supone que ya tenía hijos, nietos, entonces la familia era grande. Y debe haberles motivado, debe haberles planteado también esto. Familia, ¿a quién vamos a servir? Y todo parece indicar que la familia respondió al Señor, a Jehová.
Josué tenía ese respaldo y con esa garantía, por decirlo así, se acerca al pueblo a llamarles la atención y también presentarles este desafío. Por esa razón él dice, ¿no? Bueno, ustedes decidan a quién van a servir. Por mi parte, por nuestra parte, mi familia, ¿no?, y yo serviremos al Señor. ¡Wow! Es algo muy lindo. Es algo que creo que todos los cristianos anhelamos. Todos. Pero en la realidad sabemos que es diferente. No se sienta mal porque, o no se sienta mal si su familia no está siguiendo al Señor. Esto ocurre a muchas personas. Son miles de cristianos que solamente ellos mismos o individualmente han decidido seguir a Cristo. Pero debemos desear, debemos anhelar que nuestras familias se acerquen al Señor. En lo personal, deseo que mis hijos sean fieles al Señor hasta el último día de su existencia. Es un deseo. Y usted desee, anhele, pida al Señor, pida por su familia. Dígale, Señor, por favor, toca el corazón de mis hijos, toca el corazón de mi esposo, mi esposa, toca el corazón de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos, mis sobrinos, en fin, los nietos. Tenemos que hacerlo. Pero también veamos la forma de encaminarlos. Veamos la forma de esforzarnos en ser ejemplo. Porque sí, a veces vamos a hablar, pero quizás nuestros actos no nos ayudan. Es un reto muy grande. Josué no solamente llegó a conquistar la tierra prometida, que fue sin duda un hecho grandioso. Josué también fue un vencedor al lograr que su familia se acerque al Señor. Y esto es lo que, vuelvo a repetir, debemos anhelar, debemos desear. Obviamente al final hay que dejar que cada uno tome su decisión, porque nadie puede servir a Dios por obligación, ¿no? Quizá cuando son niños le podemos decir, sí, tienes que leer la Biblia, bueno, te sientas a orar juntos, y bueno, los chicos quizás lo pueden hacer, o un adolescente, o alguien que vive todavía en casa, pero así no es. Al final, oremos para que nuestra familia, nuestros familiares, puedan tomar la mejor decisión, que es servir al Señor. Josué está muy convencido de ello. Y pareciera que esto motivó más al pueblo. Porque veamos qué dice en el verso 16. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿No? El pueblo está seguro. Si alguien estaba por ahí titubeando con el discurso de Josué, con el ejemplo de Josué, afirmaron su fe, afirmaron su compromiso de servir al Señor. Y luego hacen una remembranza de la obra del Señor, empiezan a recordar cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios hizo esos milagros, abrir un enorme lago llamado el Mar Rojo. Es algo impresionante, ¿no? Realmente es un milagro tremendo, que en el desierto no había que comer, de pronto apareció el maná, aparecieron codornices, aparecía agua de lugares insólitos. Empiezan a recordar toda la obra del Señor, cómo los protegió de ejércitos más poderosos. El pueblo empieza a recordar, y ese pueblo fue agradecido en comparación a sus antepasados, porque los antepasados sí, se quejaban, se enojaban de todo, no, eran muy ingratos. Pero vemos aquí que este pueblo está seguro, está convencido. En otras palabras, Josué les estaba diciendo, ¿a quién van a servir? Ellos dijeron, al Señor. Hoy, hermano, hermana, el Señor nos está
diciendo lo mismo por medio de su palabra. ¿A quién vas a servir? Hoy te digo, ¿por quién te decides? Estoy seguro que muchos dirán, bueno, ya decidí seguir a Cristo. Ya decidí por Dios. La palabra está bien. Pero es algo que tenemos que recordarlo siempre, ojo. A veces la mente es frágil. A veces nuestra humanidad, llamémoslo así, nuestra carnalidad es más grande y nos hace olvidar nuestras promesas. A veces un ídolo, un dios de este mundo nos puede coquetear y nosotros caer en esa tentación. Hay que tener convicciones. Si vamos a servir a Dios, hay que hacerlo de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos, con todo lo que somos, con todo lo que tengamos. Y esperemos que este servicio no lo hagamos solos, sino que también nuestra familia se vaya incorporando en ello. Amar a Dios, seguir y servirle a Él por siempre. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre eterno, en este momento nos acercamos ante ti. Perdónanos si alguno de nosotros no ha estado siendo fiel, no ha estado sirviéndote. Perdónanos, porque muchas veces hablamos de ti, muchas veces sí, oramos y decimos cosas bonitas sobre tu persona, oh buen Dios, pero en la práctica, ¿cuántas veces hemos fallado? Cuando hemos estado, por decirlo, entre la espada y la pared, en hacer el bien o el mal, muchas veces ha optado por el mal, para congraciarse con otros, para quizá salvar algo de uno. Perdónanos, Señor. Son tiempos donde tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Podemos comprender, amar, respetar a otros, pero siempre nuestras convicciones tienen que estar ahí claras, en función a los valores del reino tuyo. Señor, ayúdanos a todos. Hoy decidimos seguirte, servirte. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de servirte, de ser fiel a ti. Y también oramos por nuestra familia, porque tenemos familiares que están apartados del Señor. Hoy pedimos que tú tengas misericordia y en tu manera, en tu forma, en tu tiempo puedas atraer a nuestras familias, Señor. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean ya adultos, Señor. Oramos por nuestras familias. Úsanos a nosotros. Ayúdanos a nosotros a ser instrumentos de bendición para ellos. Te pedimos en el amor de nuestro Señor. Y también te damos las gracias, porque a pesar de todo, a pesar de nuestros errores, a pesar que muchas veces hemos fallado, tú nos sigues dando oportunidades. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos volvemos a encontrar este martes a las 7:30 de la noche. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,